Hola a todos y bienvenidos a una nueva ronda de preguntas y respuestas. Esta semana en formato más rápido. Vamos allá, intentaré ser muy rápido. Primera pregunta, ¿cómo trabajas la disciplina con tus hijos? Pues básicamente intento que entiendan la diferencia entre lo que quieren y lo que necesitan. E intento que aprendan a querer lo que necesitan y no siempre lo que quieren. Siguiente pregunta. ¿Es la disciplina más importante que el talento? Para mí, sí. Si yo tuviese que elegir a la fuerza una de las dos, sin duda alguna me quedaría con la disciplina. Sería ideal tener las dos cosas, pero el talento es una cosa muy poco habitual, muy escasa. Así que, y además no se puede entrenar. El talento naces con él o no naces con él, pero la disciplina sí se puede entrenar. Siguiente pregunta, ¿cuál es el mayor enemigo de la disciplina? Bueno, hay muchos enemigos de la disciplina y los analizo todos en mi nuevo libro, Las 48 reglas de la disciplina, que saldrá el 9 de enero. Os dejo un enlace para que consigáis el libro en la preventa, que además viene con una masterclass de regalo. Pero para que vayáis abriendo boca y tengáis algo con lo que trabajar, yo creo que uno de los enemigos más fáciles de solucionar que tienen que ver con la disciplina es el desorden. O sea, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere ser disciplinada es convertirse en una persona ordenada y organizada. Siguiente pregunta. ¿Crees que la procrastinación tiene solución? Sí. De hecho, en mi nuevo libro hay 2 capítulos dedicados a encontrar la solución a la procrastinación. Siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti nunca renuncies a ser feliz? Bueno, es el título de mi primer libro, de ahí la pregunta. Mira, para mí es súper importante que una persona no renuncie nunca a ser feliz, o sea, que no se pelee con el mismísimo término y que siga creyendo que la felicidad es posible. Hay demasiadas personas, me he encontrado demasiadas personas, tanto en mi vida personal como en mi experiencia profesional, que ya han bajado los brazos mucho antes de lo que deberían, que ya no se cree en eso de la felicidad. Y eso es como una especie de seguro para no llegar a ser feliz nunca. Para ser feliz lo primero es seguir queriendo llegar a serlo. Seguir queriendo llegar a ese estado, no pelearse con el concepto de la felicidad y seguir teniendo esa esperanza viva. Siguiente pregunta, ¿crees que la felicidad está sobrevalorada? De ninguna manera. Lo que pasa es que la felicidad es algo muy importante. Como decía Aristóteles, es ese bien mejor y mayor que todos los demás. De hecho, cualquier otro bien que nos apetece conseguirlo porque supone un medio hacia ese fin mayor que es la felicidad. Quien quiere dinero lo quiere porque, yo qué sé, porque se quiere comprar una casa mejor, donde vivir mejor, donde tener más sitio, porque piensa que va a ser más feliz. Así. Quien quiere una pareja la quiere porque cree que su vida será más feliz así. Quien quiere tener hijos los quiere en el fondo porque cree que eso va a mejorar su vida, le va a dar más sentido y va a sentir una felicidad mayor. Sin embargo, la felicidad no es el medio para conseguir ningún otro fin. La felicidad es autosuficiente en sí misma. La felicidad no solo no está sobrevalorada, sino que es extremadamente importante para dar sentido a la vida. Y en mi caso personal está muy relacionada con la fe. Yo la mayor dosis de felicidad y de paz interior y de serenidad que he experimentado en mi vida vino a través de mi encuentro con Dios. Así que en este caso también lo que resulta de esa conexión y de esa fe con Dios es una sensación de felicidad sin parangón. Siguiente pregunta, ahora ya sobre otros temas. ¿Cómo empezaste a escribir? Yo empecé a escribir en los blogs de blogspot.com hace, no sé, pues ahora 15 o 16 años. Sentí una necesidad muy grande de expresarme y de expresarme a través de la escritura. Claro que en aquellos entonces no había apenas redes sociales. Y recuerdo que un cliente me dijo, te puedes hacer un blog así, es gratis y tal. Y me lo enseñó y dije, wow, o sea, no cuesta prácticamente nada, es prepararlo un par de horas en internet y ya puedes empezar a escribir para el mundo. Y me pareció una cosa absolutamente fascinante. Y desde ahí empecé ese trabajo divulgando que he hecho sin parar desde aquellos primerizos blogs en Blogspot. Siguiente pregunta, ¿qué escritor americano del siglo XX te inspira más? Me inspiran mucho, sobre todo de la generación perdida, ¿no? Está Hemingway, Dos Pasos, Steinbeck, Faulkner,
Me encantan todos esos autores, ¿no? Pero también me gustan autores americanos contemporáneos como Stephen King o ya como el malogrado David Foster Wallace. Sin embargo, si tuviese que elegir un favoritísimo mío bajo esa premisa de autor americano del siglo XX, tendría que elegir a John Steinbeck, sin ninguna duda además. Adoro a Steinbeck. Siguiente pregunta, ¿escribir te ayuda a entenderte mejor? Evidentemente. Y no solo a mí, sino a cualquiera. Para mí la escritura personal, esa especie de análisis de nuestra vida y de lo que sucede en nuestro interior y también esa capacidad para hacer el trabajo retrospectivo, analizando el pasado a través de la escritura, es para mí la mejor herramienta de autoconocimiento y también de progreso que conozco. Está tremendamente infravalorada la importancia que tiene escribir sobre uno mismo y sobre lo que le sucede. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tardas en escribir un libro? Bueno, en escribir un libro tardo poco, a lo mejor tardo un mes, un mes y medio, como mucho, pero sí que después el proceso se alarga a través de las revisiones y de las correcciones. Pero entre que empiezo a escribir un libro y finalmente ya puede irse a la imprenta, pues puede estar pasando a lo mejor 5 meses, medio año, tranquilamente. Siguiente pregunta, ¿qué haces cuando te bloqueas escribiendo? Yo no me bloqueo. No sé lo que es aún, espero no llegar a saber lo que es nunca. No sé lo que es eso del bloqueo del escritor. No sé lo que es eso de la página en blanco. También porque me quito mucha presión escribiendo. No intento escribir páginas perfectas, intento escribir y escribir lo mejor que puedo. Y con eso me contento. Y por eso precisamente creo que no sé lo que es el bloqueo del escritor. Yo no sé lo que es el perfeccionismo. Intento hacer las cosas lo mejor que puedo y punto. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de ser mentor? Bueno, pues ver cómo mis clientes ven solucionados sus problemas y cómo sienten ese alivio y cómo se quitan un peso enorme de encima cuando sus problemas se deshacen, por fin. Y cuando les veo, sobre todo, llenarse de paz interior y también cuando aprenden cómo se hace. No es que yo ayude solamente a solucionar los problemas de mis clientes, sino que también les explico cómo lo hago y ellos así aprenden primero de todo cómo ha llegado esa problemática a sus vidas y cómo evitar que aparezca en el futuro y además les enseño cómo se hace y ellos pues se sienten con esa fuerza y con esa confianza del día de mañana a atreverse ellos a solucionar esos problemas. Siguiente pregunta, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a emprender? Lo primero que le diría es que haga bien los números. Yo recibo muchas veces a la semana a personas que me vienen, que contratan sesiones conmigo para enseñarme alguna que otra idea de negocio. Y lo primero que yo pregunto es, ¿dónde están los números? O sea, no me cuentes tanto la idea como primero muéstrame los números y luego ya me explicas la idea que has tenido y por qué es tan buena y tan necesaria. Hay ideas muy buenas que sencillamente no tienen mercado o no tienen mercado aquí y sí lo tendrían en otra parte, pero sin los números, una persona que cree tener un proyecto empresarial, tengo que decir que no tiene ningún proyecto empresarial, tiene una ilusión emprendedora, pero eso no es un proyecto de empresa. Un proyecto de empresa tiene que estar trufado de números y de cuentas. En resumen, a alguien que quiere emprender le diría que primero aprenda de números, que aprenda de contabilidad. Siguiente pregunta, ¿cuál es la habilidad más infravalorada del éxito? Para mí son dos. La primera es la capacidad para ordenarse y organizarse. Cuanto menos organizado, menos probable es que ese éxito final aparezca. Y la segunda, parece mentira, pero lo veo una y otra vez en mis clientes emprendedores, es que los contactos, la red de contactos que tú creas como emprendedor es absolutamente fundamental. Cuanto mejores sean tus contactos y más numerosos también, más probable será que el éxito pueda llegar a menor coste además. Siguiente pregunta, ¿cómo manejas a clientes que no están motivados? Es que la motivación no es algo que forme parte de mi método. O sea, yo si tuviese que necesitar que mis clientes estuviesen motivados para poder trabajar con ellos, estaría, con perdón, bastante jodido. Normalmente a mí viene gente que lo está pasando mal o que tiene algún problema realmente pesado, no están motivados. Yo lo que intento hacer con ellos es darles buenos y verdaderos motivos para empujarles a hacer lo que tienen que hacer para solucionar sus problemas.
Esa es la cuestión. No hablamos de motivación, sí de motivos. Y cuando a un cliente le explicas muy bien el por qué y el cómo tiene que hacer lo que tiene que hacer, normalmente va y lo hace porque se convence. Ahí en ese punto no hace falta motivación, en absoluto. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia a un deportista de élite de alguien común? Muy buena pregunta. Me la hacen porque yo llevo a muchos deportistas profesionales, sobre todo futbolistas, en mi agenda de clientes. El deporte de élite es una cosa muy, muy especial que no tiene parangón para mí, o yo no lo he encontrado en ningún otro campo profesional. Es un mundo muy difícil, muy bonito y que realmente pues tiene unas recompensas muy grandes, sobre todo a nivel monetario, de fama y de reputación, pero es un mundo muy complicado, es muy difícil, la presión es enorme. Y además hablamos de carreras cortas que tienen que servir para completar el bienestar de una vida o de un par de vidas incluso. Además, no es tan bonito como la gente se piensa, hay muchísimos viajes, hay muchísima separación de las familias y de los seres queridos, ¿no? Estás un poco también al pim pam pum, por ejemplo, de futbolistas, de los acuerdos a los que los clubes llegan con otros clubes y a lo mejor pues te tienes que ir del lugar donde has vivido durante 5 6 7 8 9 10 años o te tienes que ir a otro país o de repente despiden a un entrenador que confiaba en ti y ponen a otro que no te conoce de nada. Y aunque sí es cierto, obviamente, que peor está un señor de 60 años que sigue montado en un andamio poniendo mezcla en una pared, también tiene lo suyo. Yo siempre digo que no hay un solo trabajo perfecto en el mundo. Todos los trabajos tienen su cosa. Pero lo que diferencia más a un deportista de élite de alguien que no lo es su necesidad de la autoconfianza. O sea, todos necesitamos autoconfianza. Pero un deportista de élite, como no confíe y apueste por él mismo, lo tiene muy, muy jodido. Lo tiene muy, muy, muy mal. De hecho, una de las cosas que yo más trabajo con este tipo de clientes es cómo trabajar su mentalidad ganadora. Y yo la única oportunidad que tengo de trabajar esa mentalidad con mis deportistas es cuando vienen las malas rachas. Es cuando, por ejemplo, un delantero de un equipo de fútbol, un cliente mío, se pasa 5 o 6 partidos sin ver portería, sin meter gol. Es cuando un cliente mío, por ejemplo, un tenista, se encadena 5 o 6 partidos seguidos perdiendo. O cuando pierde muchos partidos seguidos en el tie break, cosa que es muy difícil de soportar. Es en ese momento donde yo puedo trabajar la mentalidad ganadora con un cliente, no cuando gana, porque ahí no tiene necesidad de trabajar ese punto ni tiene una oportunidad para ello. O sea, es cuando vienen mal dadas que yo puedo sacar algo de realmente muchísimo, muchísimo provecho. ¿Y qué es la mentalidad ganadora? Os preguntaréis, la mentalidad ganadora no es más que esa capacidad para seguir creyendo en uno mismo cuando a lo mejor no tienes pruebas fehacientes para hacerlo. Esto es como una especie de súper autoconfianza. Siguiente pregunta, ¿cuál es el mayor error que cometen los empresarios? ¡Puf! Hay muchísimos, ¿no? Lo que he comentado antes, el no saber lo suficiente de contabilidad es uno de los mayores errores que hay, o sea, no controlar bien los números de la empresa, no hacer bien los balances o no hacerlos en absoluto, que es lo que yo me he encontrado en muchas empresas. Pero también hay otros, ¿eh? Elegir a los socios inadecuados es un error de manual que suele provocar enormes problemas. También es un error muy grande contratar a demasiada gente para una empresa. Hay que empezar con lo mínimo posible y luego ver qué necesidades tiene la empresa para ver si se aumenta o no el personal. Yo a prácticamente todas las empresas a las que voy a echarles una mano, siempre me encuentro con lo mismo, que hay demasiada gente trabajando ahí. Suele ser también porque hay una parte grande de ese personal que no trabaja bien o que no está motivado o que no está incentivado por lo que sea, pero yo normalmente siempre tengo que despedir a gente. Y también en la selección de personal, se elige personal de una forma bastante mediocre, de una forma bastante pobre. Esos serían los errores principales. Después, sí que es cierto que para mí se hace un marketing bastante malo también y sobre todo muy escaso. Y una de las claves para que una empresa vaya bien es que un número crítico suficiente y concreto de personas sepan que esa empresa existe y que podría satisfacer la necesidad que tiene. Siguiente pregunta, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Lo más importante para mí en mi vida es
Dios. Y mucha gente cuando me escucha decir esto dice, bueno, ¿y tu familia? Ya, pero es que mi familia está bien cuanto yo más cerca de Dios estoy. Y esto es así, y me lo he encontrado una y otra vez, tanto en mi vida como en la vida de muchísimos de mis clientes. Cuando pones a Dios en lo más alto, todo lo demás va bien. Va bien. Siguiente pregunta, ¿qué valoras más en las personas que te rodean? Yo valoro muchísimo la transparencia, la honestidad, la genuinidad. Entonces valoro muchísimo que la gente se muestre ante mí tal y como son. Me ha pasado por ser como soy y supongo que por ser quien soy, que se me han acercado personas a lo largo de la vida intentando ser lo que ellas creen que yo quiero que sean. Y esto lo que pasa es que con el tiempo todo el mundo acaba siendo un poco más el mismo que otra cosa. Y entonces yo me he sentido, directamente me he sentido estafado, ¿no? O sea, sí que me he quedado en plan, no te me mostraste así. O sea, me tomaste el pelo para caerme bien o para gustarme, pero la cuestión y la verdad es que no eras de esa forma. Y yo por eso siempre intento ser yo al 100%, sin esconder nada, sin fingir nada, para provocar que la otra persona también se muestre igual, ¿no? Para que es que no es una cosa infalible, también lo tengo que decir, por muy abierto y muy transparente que tú te muestres a los demás, eso no siempre acaba provocando que los demás actúen de la misma manera. Es más, muchas veces cuando uno se muestra tal y como es y se deja conocer por la otra persona intuye qué cosas le podrían agradar, qué cosas te podrían gustar a ti, y entonces empiezan a modular o a modificar su personalidad o su carácter o su forma de ser para agradarte más. Y a mí eso es una cosa que me duele y hasta cierto punto me ofende. Yo creo que siempre tenemos que ser más honestos y tenemos que estar dispuestos a agradar a algunas personas y a desagradar a algunas otras, aunque tengamos un interés concreto en agradarlas. Lo más importante es no engañar y no fingir, y establecer así relaciones personales honestas y verdaderas. Siguiente pregunta, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito tiene que ser, por definición, la capacidad para conseguir y llegar a conseguir realmente aquello que consideremos mejor que cualquier otra cosa. Y para mí no hay nada mejor que esta fe que tengo en Dios y esta relación que tengo en Dios, que me da, por lo tanto, todo el orden, toda la paz y toda la felicidad que podría haber soñado llegar a tener en algún momento de mi vida. Siguiente pregunta, ¿qué te hace sentir más orgulloso de ti mismo? Me hace sentir muy orgulloso la relación que tengo con Dios. Me hace sentir muy orgulloso todo el trabajo gratuito que entrego cada día a la gente para echarles una mano en esta aventura y en este camino que llamamos vivir. Pero sí que siento un orgullo especial por no tener ningún asunto pendiente con nadie. Siento un orgullo muy especial con el hecho de no molestar a nadie en mi vida y no hacer un daño consciente y voluntario a absolutamente nadie. Me gusta mucho pensar que en ningún momento hay ninguna persona en el mundo pasándolo mal por algo que yo le haya hecho. Y eso me llena mucho, sí. Siguiente pregunta, ¿crees en Dios? Pues evidentemente sí. Siguiente pregunta, ¿qué opinas de las crisis de fe? Yo opino que son buenas. Opino que son buenas porque te enfrentan a dudas racionales con lo que respecta a tu fe. Y que normalmente son dudas que ya ha tenido mucha gente antes. Y que ha tenido mucha gente que también ha resuelto esas dudas de fe y que normalmente han terminado escribiendo libros o comentándolo en algún vídeo, en alguna conferencia en YouTube o en alguna parte o en algún artículo. Me parece que son muy buenas porque son una puerta a reforzar precisamente nuestra fe. Yo nunca he tenido una crisis de fe que no haya terminado conmigo mismo con una fe mucho más reforzada que antes. De hecho, a lo largo de todos estos años, muchos de mis clientes se han presentado ante esas dudas de fe y cuando me la comentan o me lo dicen, me dicen, Joan, tengo esta duda ahora que
no sé, que me está haciendo sentir como que me tambaleo en el asunto de la fe. Y yo de verdad es que siempre me alegro. Me alegro mucho porque digo, wow, qué bien, de aquí acabará saliendo algo muy bueno y muy potente para esa persona. Siguiente pregunta. ¿Es importante reflexionar sobre la muerte? Sí, es muy importante reflexionar sobre la muerte, pero no solo por el hecho de la muerte en sí, sino porque te lleva a plantearte cosas más profundas y tremendamente importantes, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la muerte, inevitablemente también piensa en el sentido de la vida. Y cuando una persona piensa en el sentido de la vida, inevitablemente también se tiene que acabar enfrentando a la dicotomía de si Dios existe o no existe. Y a mí eso me parece que son buenas noticias, que si se sigue tirando el hilo, uno puede llegar a lugares muy buenos para vivir una vida con más sentido e incluso con más coherencia. Siguiente pregunta, ¿qué has aprendido sobre perdonar? Pues que es absolutamente fundamental para conseguir la paz interior, esa paz interior que todos deseamos en algún momento de la vida. Y después ya, una vez se siente esa paz interior, uno no la pone en riesgo tontamente. O sea, sí que es una oferta que no se puede mejorar a través de otras vías. O sea, yo siempre digo que quien desprecia la paz interior es porque nunca la ha conocido. Si la conociese por 2 segundos de su vida, no volvería a ponerla en riesgo. Así que hay que perdonarlo todo y hay que pedir perdón siempre que tenemos que pedir perdón. Otra cosa es el autoperdón. Yo con el autoperdón he tenido unas cuantas fases distintas a lo largo de mi vida y tengo que decir que hay dos vías. Podemos hablar de un autoperdón en personas que son ateas y hay formas para aliviar ciertamente el dolor que nosotros mismos nos hemos provocado, provocando un dolor a otras personas o haciéndonos cosas malas a nosotros mismos, pero para una persona creyente creo que no tiene sentido hablar del autoperdón. O sea, ¿qué te vas a perdonar tú mismo si tienes un perdón ahí de parte de Dios al que puedes acceder en cualquier momento? O sea, no veo cómo puede ser mejor para un creyente intentar autoperdonarse que presentarse ante Dios y pedirle perdón por los errores y por los pecados que hemos cometido, ofreciendo nuestro mejor arrepentimiento y nuestra promesa de no volver a incurrir en esos mismos errores. Vale muchísimo más el perdón de Dios hacia mí que el perdón que yo me puedo dar. A fin de cuentas, yo como creyente, con perdón, ¿quién coño soy yo para perdonarme absolutamente nada? Teniendo a Dios y pudiéndole entregar a Él los errores y los pecados que he cometido. Siguiente pregunta, ¿qué significa para ti la palabra fe? Por ejemplo, cuando yo digo que tengo fe en Dios, es que tengo la confianza segura al 100% de que existe y de que le importo y de que se preocupa por mí y de que me quiere. Siguiente pregunta, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Dentro de 10 años tendré 50. 50. Y si estamos vivos, que eso hay que llegar, pues ya me gustaría estar viviendo en el campo, viviendo en el campo muy, muy retirado ya de la sociedad. Y sí me veo a mí mismo y me veo aún trabajando como mentor, pero ya con muy pocos clientes, con una serie de clientes muy, muy selectos y con un número más bien bajo. Me veo haciendo 1 o 2 sesiones con clientes al día, unos 3 días a la semana. Y el resto del tiempo me veo simplemente dando paseos, leyendo y sobre todo escribiendo libros. Ese sería el fin. Ese sería un muy buen escenario. Siguiente pregunta, ¿qué metas tienes para tu carrera como escritor? No dejar de escribir. O sea, tener la suficiente disciplina para publicar libros con regularidad. Me gustaría llegar a esa frecuencia de publicar un muy buen libro al año. Parece que es un montón, pero eso es igual a tener publicados 10 libros en una década, lo cual tampoco me parece una cosa muy, muy exagerada. O sea, mi objetivo para mi carrera como escritor es llegar a escribir todos los libros que me apetece escribir. Y ya tengo una listita bastante, bastante grande de libros que sí o sí quiero escribir alguna vez en la vida. Ya no pienso en vender tantos números o llegar a ciertas posiciones. Yo como escritor, mi objetivo es escribir y publicar. En fin,
Siguiente pregunta, ¿te gustaría escribir novelas? Sí, me encantaría. De hecho, tengo unas cuantas ideas muy buenas preparadas que se acabarán traduciendo en novelas de mayor o menor extensión, pero seguro que toco ese campo. Siguiente pregunta relacionada con la anterior, que dice, ¿qué nuevos temas explorarás en tus libros? Pues tengo preparado un libro de cuentos infantiles filosóficos que también puedan leer personas mayores o los padres cuando les lean esos cuentos a los hijos y que también puedan sacar de él lecturas y aprendizajes y lecciones muy importantes para sus vidas también. Siguiente pregunta, esta es buena, ¿Cómo planeas expandir tu podcast? No tengo ningún deseo de expandirlo, ni tengo ninguna necesidad de que llegue a ser el podcast más escuchado de mi barrio y cosas así. O sea, es una cosa que de verdad no me importa. Mi podcast es un podcast muy humilde, es un podcast diario, pero de lunes a jueves. Y es así porque quiero hacerlo durante muchos años y no solo durante un año como fue el caso de mi primer podcast, el podcast diario de Joan Gallardo. Son episodios breves, de entre 5 y 8 o 9 minutos, donde voy contando cosas de mi día a día, cosas de las que me apetece hablar y punto. Y ya está. Y si lo hago así, lo haré durante mucho tiempo y esa es exactamente la ilusión que yo tengo con el podcast. Poder integrarlo en lo que sería la rutina de mi vida. Si hiciese esto con el único objetivo de conseguir que lo escuche tanta gente o de que en los rankings esté en tal número, yo creo que me acabaría cansando porque a mí esas cosas, la verdad es que me importan muy poco, la verdad. Siguiente pregunta relacionada con la anterior que dice, ¿qué nuevos temas explorarás en tus libros? Pues tengo preparado un libro de cuentos infantiles filosóficos que también puedan leer personas mayores o los padres cuando les lean esos cuentos a los hijos y que también puedan sacar de él lecturas y aprendizajes y lecciones muy importantes para sus vidas también. Siguiente pregunta, ¿qué sueñas para tus hijos? Pues sueño con que tengan vidas largas y felices y en que sean fuertes, valientes, disciplinados, humildes y sobre todo que sean siempre buenas personas y que no hagan daño a los demás. Ese es el sueño que yo tengo para mis hijos. Siguiente pregunta, ¿te ves dando conferencias internacionales? No, ni internacionales ni nacionales. O sea, casi todas las semanas alguien me pide que vaya a dar una conferencia a alguna parte y las doy. Y las doy, pero solo para proyectos para los que sea muy difícil decir que no. No entra dentro de los sueños de mi vida. Ya tuve una época en la que me lo propuse y fui a dar muchas conferencias, pero es una cosa que supone estar alejado de mi familia, ¿vale? Y yo lo paso muy mal cuando estoy alejado de mis hijos. Y a la vista está, muchos de los que me han contratado para ir a dar conferencias saben que voy, me desplazo y vuelvo a mi casa en el mismo día. Intento no hacer noche en ninguna parte porque los echo mucho de menos. Y yo he tenido hijos sobre todo para procurarles muchas cosas, pero también sobre todo para pasar tiempo con ellos, para que ellos no puedan decir nunca el día de mañana aquello de papá casi nunca estuvo en casa o papá no pasaba apenas tiempo con nosotros. No va, no va a ser mi caso ese. Así que los antepongo a prácticamente todo o a todo. Siguiente pregunta, ¿cuál será tu próximo gran proyecto? Mi próximo gran proyecto o mi próxima gran ilusión es darle también mucha prioridad a mi blog personal. Estoy un poco hasta las pelotas del funcionamiento de las redes sociales, con perdón, y me apetece mucho escribir en mi casa, que es mi blog, joangallardo.es, y de hecho ya estoy escribiendo entradas diarias, una entrada al día, y de hecho ya tengo el proyecto, así lo anuncié en el primer post de esta nueva era, de intentar escribir 1000 entradas, 1000 posts en 1000 días. Y no estoy seguro de que lo voy a conseguir al 100%. Y me apetece ver qué pasa. O sea, es realmente el único palo que no he tocado de una forma tan heavy como si toqué pues Instagram, con el diario ilustrado, por ejemplo, como en los muchísimos escritos que he hecho de forma gratuita también en Instagram, como con el podcast, como con el canal de YouTube, con ese reto diario, hacer un vídeo al día durante un año. O sea, sí que le he dado muchos esfuerzos y proyectos así grandes a estas plataformas, pero nunca se le había dado a la mía, que es joangallardo.es. Así que ese es mi nuevo gran proyecto y también una ilusión muy grande que tengo.
tengo curiosidad por ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si escribiese 1000 posts al día durante 1000 días? Tengo mucha curiosidad y lo veré. Y lo veréis vosotros también. Siguiente pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues como una buena persona. Sí puede ser, como alguien que no hizo daño a nadie voluntariamente e innecesariamente. Y también, la verdad es que la parte que a mí más me llena de mi trabajo, tanto como mentor, como escritor, como de divulgador, es el poder ayudar a las personas a dar ese último salto hacia Dios, hacia la fe. Eso es una cosa que me llena el corazón, me llena muchísimo. Cuando alguien me dice que ha encontrado a Dios gracias a lo que yo he ido explicando, es una cosa que es, francamente y sinceramente, lo mejor que una persona me podría decir. Siguiente pregunta. Una frase que te defina. Yo creo que me define muy bien la definición que doy para la disciplina en mi nuevo libro. Yo simplemente soy una persona que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y en la forma de vida. Eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. Y es eso precisamente, y ya no tanto el talento o los dones, creo yo, lo que ha traído, pues no sé, el 95% de las cosas buenas que han acabado llegando a mi vida. Y por otra parte también tengo que decir que el 95% también de las cosas malas que han llegado a mi vida, que llegaron a mi vida en el pasado, llegaron cuando no hice lo que debía, cuando anteponía lo que quería a lo que necesitaba y daba pie a esa creación del caos más absoluto que acabó pues deformando mucho mi vida, una deformación que se rectificó solo cuando empecé a ser una persona disciplinada de nuevo y cuando le di una prioridad absoluta a lo que necesitaba hacer y no a lo que quería hacer en cada momento. Sí, o sea, el germen de las cosas buenas que yo he conseguido en mi vida es la disciplina y no más. Y yo creo que es una frase que me define muy bien. ¿Quién es Joan Gallardo? Pues un tío que siempre está haciendo lo que debe, cuando debe y cómo debe. Ya está. Siguiente pregunta, ¿qué prefieres? ¿Leer o escribir? Qué bueno. Creo que son ciertamente inseparables. Siempre digo que la primera tarea de un escritor tiene que ser leer muchísimo. Cuanto más lees, mejor escribes. De esto no tengo ninguna duda. Pero si tuviese que dejar de hacer una cosa para siempre, wow, dejaría de escribir. No contemplo, no me imagino mi vida sin la lectura. No, no me lo puedo imaginar, no me gustaría nada. Y bueno, si no pudiese escribir, siempre podría hablar y siempre podría seguir grabando podcast, ¿no? Sería una pena porque me encanta escribir, adoro escribir, pero leer para mí es fundamental, es vital, tanto como comer. Vamos. Siguiente pregunta, ¿qué aprendiste al escribir las 48 reglas de la disciplina? Pues fue una experiencia maravillosa porque a diferencia del primer libro pude centrarme en un único tema. Y sí, el primer libro iba sobre la felicidad, pero también iba sobre los miedos, también iba sobre la relación con uno mismo, sobre las relaciones interpersonales, sobre el trabajo, sobre el dinero, pero la disciplina ha sido para mí una experiencia maravillosa porque me ha permitido centrarme y profundizar muchísimo sobre un único tema. Y eso me ha permitido desarrollar un corpus mucho más completo y más profundo sobre ese tema. Y me ha permitido también a mí mismo ordenar mucho más mis ideas y mis conceptos sobre la disciplina. Así que ha sido una experiencia que sin duda alguna repetiré en el futuro, de sacar libros más monotemáticos. Vamos a ir terminando. Siguiente pregunta. ¿Dios da sentido a la vida o la vida tiene sentido sin él? Para mí la vida, atención a lo que voy a decir, sé que a muchas personas les va a chocar bastante esta respuesta, pero es la que creo y como este es mi canal y aquí yo no ni gano ni pierdo nada y simplemente vengo a decir la verdad, esto es lo que yo sinceramente creo. Yo creo que la vida, si Dios no existe, es carente de sentido. Le podemos dar un sentido artificial, temporal, a través del trabajo, a través de los hijos, a través del amor, a través de la belleza, a través de la estética, del arte, de lo que queramos. Pero para mí, son artificios. No está ahí la verdad del sentido de la vida.
La verdad para mí es que si Dios no existe, nada de esto tiene sentido porque, entre otras cosas, somos el resultado de miles de millones de combinaciones azarosas. Y eso ya me haría sentir pues que estoy aquí de casualidad y no porque tuviese que estar aquí forzosamente, porque no fuese el plan original. Así que para mí, si Dios no existe, la vida no tiene sentido. Así que, en mi opinión, si una persona está comprometida de verdad con encontrarle sentido a la vida, esa misión tiene que pasar por la misión de encontrar a Dios. Y Dios siempre se deja encontrar por aquellos que lo buscan de corazón. Siempre. Y última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que no cree en Dios? A alguien que no cree en Dios le diría que profundizase en ello sin miedo, porque si está muy convencido de que Dios no existe, no pierde nada por estudiar la cuestión. Si realmente es así, cuanto más estudie, más se convencerá de que Dios no existe. Pero lo que yo me he encontrado es que las personas que dicen no creer en Dios no tienen ni motivos ni argumentos para no creer en Dios. Y a la vista está, cuando me lo dicen a mí, yo siempre pregunto por cuál es el argumento que tienen para no creer en Dios. Y claro, me dan argumentos o me dan motivos que realmente filosóficamente son fácilmente desmontables. A veces más, a veces menos, pero que siempre tienen respuesta. Entonces, lo que yo les pregunto muchas veces también es, vale, esa es tu razón para no creer en Dios. Si yo la pudiese desmontar, si yo la pudiese refutar o te pudiese ayudar a entender que ese motivo tiene una explicación y que puedes descartar ese argumento, entonces creerías en Dios, ¿no? Entonces la mayoría, la gran mayoría, tuercen el morro, hacen así y dicen, bueno, no, ni así. Entonces yo creo que ya no es una cuestión de creer o no creer en Dios, y es más una cuestión de si a la persona le apetece o no que Dios exista. Y si le hace gracia esa cuestión y si le seduce la idea de que Dios exista y de tener que establecer una relación con Él. Curiosamente hay gente a la que esto no le hace gracia y eso es lo que tendrían que analizar y no tanto resguardarse en argumentos que son desmontables o que se pueden refutar sin mucha complicación. Y si no, podéis hacer la prueba. A alguien que es ateo, hacerle la siguiente pregunta. Decirle, si yo te demostrase sin género de dudas o sin ningún tipo de fallo que el cristianismo es absolutamente cierto, y te pudiese convencer racionalmente de que es así, y te diese las pruebas y las demostraciones necesarias, imaginemos hipotéticamente que se pudiese hacer, si lo hiciese, tú creerías en él, establecerías una conexión, tendrías un acercamiento hacia Dios, y la mayoría os dirán que no. La mayoría os dirán que no. Y ese yo creo que es el problema fundamental y que explica cuál es la problemática real del ateo, si es que los podemos llamar así. Yo soy de los que piensa que realmente no hay ateos. Yo aún no he visto a nadie que se autodenomine ateo vivir realmente como si Dios no existiese. Pero de esto, si queréis, ya hablaremos en otro vídeo. Nada más. Hasta aquí esta ronda de preguntas y respuestas. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy, muy bien. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Paz.